una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. El Señor es tan grande, misericordioso, bondadoso, que atiende siempre las peticiones de los justos. Y gloria a Dios por ello. Amén. Tenemos un Dios poderoso, eso solo lo confirma. Por lo tanto, debemos de siempre aferrarnos a Él, pedirle a Él, someternos a Él constantemente. Amén. Quiero invitarles que vayamos ahí para seguir en nuestro tema. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es para terminar el tema que hemos venido tratando hoy, hermanos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cierre sus ojos, Padre, creador de todas las cosas. Te agradezco porque tú permites, Señor, que sea el portador de tu santa y bendita palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, use mis labios, mi mente y mi corazón, para que podamos ser alimentados con ese pan fresco, con ese alimento fresco que solo viene de tu bendita presencia, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra pueda exhortarnos, animarnos, guiarnos, y podamos ser edificados a la luz de tu santa y poderosa palabra. Y por lo demás, Señor, que también podamos ser hacedores de ella, vivir tu palabra, Señor, para glorificarte única y exclusivamente a ti. Gracias, mi Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos venido hablando, hermano, de esta serie de requisitos que dice el tema en la Biblia, requisitos de los obispos, y yo había dicho requisitos de los discípulos. Y ya tratamos todo, pero quiero tocar los últimos dos, que son no un neófito y que tengamos un buen testimonio. Esos son los últimos dos. No un neófito, ¿qué entendemos como neófito? Es un recién convertido, un recién aprendiz de algo, ya sea, se especifica más en el ámbito religioso, alguien que está recién convertido, que no tiene, que es entusiasta, pero no sabe, no tiene mucho fundamento. Y ahí podemos darnos cuenta cuando un neófito, hermano, a veces alguien recién convertido empieza a atravesar problemas o dificultades, a veces hay desánimo, a veces se siente frustrado que no haya el camino, cómo seguir adelante. Y ahí es donde entramos nosotros, porque es importante que usted y yo, como maduros en la fe, como discípulos del Señor, como soldados del Señor, estemos preparados para ayudar a todo aquel recién creyente a que sea edificado a la luz de la palabra y que crezca juntamente con nosotros. Dice que cuando éramos niños bebíamos leche y alimentábamos a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Pero ya el hijo crece, el hijo ya se alimenta por sí mismo, la mamá sigue cocinando, pero ya pueden defenderse. Ya cuando el hijo se va de casa, se alimenta solo, ya sabe cómo alimentarse. Entonces, de igual forma, el nuevo convertido es importante que aprenda a alimentarse. Pero ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender a desarrollar los talentos, los dones, las cualidades que el Señor quiere que desarrolle solo? No estamos diciendo de que el Espíritu Santo no puede hacer nada.
con alguien que viva solo. No, el Señor es poderoso y ha levantado grandes siervos del Señor y no ha necesitado de que vayamos. Pero mientras estemos aquí, no estamos hablando de los que están en solitario, pero si usted y yo nos congregamos en esta casa del Señor, es para edificarnos unos a otros, para ayudarnos, para madurar en la fe. Y cuando veamos a aquel nuevo convertido que viene, que necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra sabiduría, de la sabiduría que Dios ha depositado en usted y en mí para ser edificado a la luz de su palabra. Quiero invitarle que vayamos al libro de Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, y su versículo 19. Dice, vamos a empezar en el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor ya relató la parábola del sembrador. Unas semillas cayeron en las piedras y ya la hemos leído. Pero dice en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor empieza ahora a descifrar la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo anda cual león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Y cuando la palabra no germina en nuestra vida, no hace raíz, no hace efecto, el enemigo viene y nos arrebata esa palabra y la roba de nuestro corazón, lo que fue sembrado en nuestro corazón. Y esto lo podemos entender como alguien que está recién convertido. Y luego dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende de la palabra y da fruto y produce a 100 por 1 y a 30 por 1. Nosotros hemos entendido que hemos sido llamados por el Señor. Nosotros no estamos acá por nuestras propias fuerzas, porque Milton Ibarra es muy bueno, muy poderoso, muy fuerte, y por eso está aquí. No, de ninguna manera. Yo no estoy aquí porque sea más fuerte que alguien. Estoy aquí porque la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros. Nosotros, hermanos, hemos entendido y debemos de reconocer que delante de la justicia de Dios, usted y yo no somos nada. Cuando Dios decide mandar a su Hijo, es porque se daba cuenta y sabía que ningún ser humano podía cumplir la ley que Él había establecido por medio de Moisés. ¿Por qué razón? Porque era bien complicada, bien estricta. La ley es buena, pero sin la ayuda de Dios no hay quien pueda cumplirla. Entonces Dios envió a su Hijo por el amor, porque de tal manera nos amó el Señor que se dio cuenta que nosotros no podíamos llegar hasta Él de una manera santa y purificada, sino solamente a través de un sacrificio vivo y santo, a través de Jesucristo. Mucha gente quiere cuestionar la vida de Jesucristo como ser humano, pero Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Dios se humanizó a sí mismo, se despojó de su gloria para vivir como nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos a cómo debemos de vivir en medio de este mundo. Entonces, el gran amor que el Señor demuestra es porque Él nos ha llamado de la luz
de las tinieblas, a su luz admirable. Cuando viene un nuevo convertido, Dios desea que se forme. Dios nos ha establecido en esta congregación, a usted y a mí, para que sigamos edificándonos los unos a los otros. Porque si Él quisiera que nosotros tuviéramos pleitos y guerras entre nosotros, nos hubiera mandado a la guerra, nos hubiéramos enlistado en el ejército. Pero dice que nosotros predicamos el evangelio de la reconciliación con Dios, el evangelio de la piedad, el evangelio del amor, el evangelio de la justicia, de la bondad. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo al mundo, lo hizo con el único exclusivo propósito para no condenar al mundo. Porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con el neófito o con el nuevo convertido? El problema, hermano, que no estamos haciendo la labor que deberíamos de estar haciendo con aquellos recién convertidos que vienen. Debemos de ponernos el traje. Cuando Dios nos llama a tener estos requisitos como buen soldado de Jesucristo, es porque debemos de empaparnos de la palabra, usted y yo. Debemos de aprender del Señor, alimentarnos del Señor día con día, desear ese alimento fresco, ese pan fresco. Platicaba con un hermano y le decía, no es necesario que usted agarre la Biblia como que es el periódico o un libro secular y lo quiera leer de punta a punta. No está mal. Pero hermanos, si empezamos a formar el hábito de leer un capítulo diario, a cualquier hora que usted lo desee, aliméntese de la palabra, aliméntese, analícelo, piénselo, medítelo, nos va a edificar. He estado leyendo el libro de Jeremías y me impresiona, hermano, cómo el pueblo de Dios se desvía continuamente de las leyes del Señor, de los mandamientos del Señor, de los estatutos que el Señor les ha dado, y se van a la idolatría. ¿Por qué razón? Es lo que pasa cuando no estamos preparados, cuando no nos cimentamos en la palabra. Desear ser buena tierra para que la palabra del Señor germine en mi vida y haga raíz y seamos árboles fuertes, guerreros fuertes, saludables en la palabra. Como dice aquel, llega el enemigo y envenena la palabra y se desanima. No deberíamos de ser así. El cristiano que no es neófito, que es maduro en la fe, que no es recién convertido, que está preparado. Ya, hermano, la madurez espiritual no la da el tiempo o que usted permanezca en una iglesia, no. Yo he conocido hermanos que tienen 20, 30 años en la iglesia y siguen siendo aprendices, neófitos. No son sólidos, pues. Porque eternos aprendices vamos a ser toda la vida. Desear aprender día con día algo nuevo. Pero fundamentarnos en la fe es importante. Y de la única forma que una persona deja de ser un recién convertido, alguien que no se deja llevar tan fácilmente por las cuestiones de la vida, alguien que se cimenta en la palabra. Porque nosotros no estamos aquí porque nos emocionamos. O porque es que yo sentí que amo al Señor. Amor, el amor es tan grande del Señor y es cierto, podemos sentir amor, pero en algún momento de la vida, ¿no le ha pasado que se desanima? Bueno, yo no sé si yo he sido el único que me he desanimado, yo lo acepto, he tenido desánimo, con ganas de no seguir adelante, pero ¿saben qué es lo que me sostiene? Digo yo, ¿cómo voy a regresar atrás? Debo de seguir adelante, peleando la buena batalla. Si le he fallado al Señor, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo. Hay tanta necesidad allá afuera y hay necesidad de que seamos cristianos maduros, fuertes, llenos del Espíritu Santo. Mateo 7:24 dice que el que fundamenta su casa en la roca es fuerte. Habla de la parábola de que hace su casa en la arena y el otro en la roca.
Pero ¿qué pasa cuando la casa no tiene buenos cimientos? Fuimos de camping, ¿no, hermanos? ¿Y qué pasó cuando fuimos de camping allá a la montaña? Aparte del frío, tuvimos que meter bien las estacas, apuntalear bien para que no se fuera a volar la tiendita, ¿sí o no? Yo me quedé admirado porque fue mi primera vez, mi primera experiencia en una tiendita de esas. Yo sentía que se iba a volar, pero hermanos, si no hubiésemos enterrado bien las estacas de la tienda, se hubiera volado, se hubiera desvanecido. Es lo mismo cuando nosotros no nos sometemos en la palabra del Señor, en el Señor. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.